Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 17. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Incline usted su rostro donde está así sentadito. Vamos a elevar una oración al Señor para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Amado Dios, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, ante tu trono, Señor, entendiendo, amado Dios, que somos insuficientes, declarando, Señor, a ti que no podemos sin ti, que necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú nos guíes en tu palabra. Como hombres, Señor, tenemos muchas falencias. Es por eso, Señor, que te decimos a ti, Señor, que dependemos de tu asistencia en esta hora. Dependemos que tú nos asistas, Señor, para poder entregar tu palabra y ser fiel a ella. Ayúdenos, Señor, a poder entregar esta palabra, Señor, y tomarla primeramente para mí. Y que también nuestros hermanos puedan examinar esta tu palabra, Señor, y la puedan guardar en sus vidas. Puedan estar concentrados, Señor, en ella, Señor, para poder cada día ir creciendo en santificación. Porque hemos entendido, Señor, que tu palabra, Señor, nos santifica día a día. Tu palabra, Señor, es la que hace la obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner atención a esto, a poner atención, Señor, a este tiempo, Señor, de exhortación de tu palabra, para que no nos podamos desviar, Señor, con ninguna distracción. Ayúdenos usted, Señor, diríjanos en todo, se lo suplicamos, se lo pedimos por Jesucristo su Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. La verdad que, hermanos, cuando estaba estudiando estos versículos, son versículos que golpean muy fuerte la vida del creyente. Sin importar la madurez del creyente, sin importar los años del creyente, sin importar que se haya criado en la iglesia, estos versículos golpean fuerte nuestra vida. Ya que hemos aprendido en esta iglesia, por intermedio de los predicadores, que hemos sido justificados y también hemos sido santificados y posicionalmente ya estamos sentados con Cristo en su trono. Pero aún estamos acá. Podemos entender a los que Dios regeneró y el Espíritu mora en ellos. Dios está trabajando en ellos la santificación, que es una santificación progresiva, formándolos a la imagen de su Hijo. Por esta razón, el apóstol dice en Filipenses 1:6
Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué golpean estos versículos a nuestra vida? Porque a menudo cuando conversamos con personas o con otros cristianos de otras denominaciones o de nuestra denominación, o quizá en nuestros círculos cercanos evangélicos, se da a conocer en aquellos hermanos un desgaste y una desmotivación. Porque se encuentran no sabiendo cómo librar esta guerra que cada cristiano tiene con el pecado. Es difícil esto. Podemos llevar muchos años como cristianos, pero muchas veces nos encontramos no sabiendo librar esta batalla. Muchas veces el pecado tiene a cristianos abatidos, sin ánimo, de nada, creyendo que no pueden agradar a Dios en nada. El no saber nuestra identidad con Cristo, hermanos, nos puede llevar al legalismo, al intentar hacer las cosas por nuestra cuenta. El querer agradar a los hombres, el querer agradar al siervo de Dios, a nuestro pastor, o al jefe de coro, o a los hermanos oficiales, nos puede llevar al legalismo. O también el no saber nuestra identidad también puede tener a cristianos deprimidos, sin poder lidiar con este pecado, sin poder lidiar con el pecado que nos acecha. Debemos entender nuestra identidad que tenemos ahora como cristianos. Esto es algo primordial para el cristiano. El hermano Katsumi nos hablaba de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y este Espíritu Santo nos va a ayudar desde ahora, en este proceso, a ser coherentes con la identidad que tenemos como cristianos. Es por eso que el versículo 12 empieza de esta forma. Así que, conectando todo lo que venía hablando del versículo 1 en adelante. Es más, algunos comentaristas como Douglas Moore dice que incluso de capítulos está conectando incluso con los capítulos anteriores. Es por eso que empieza así que, o como ya que, como lo pueden expresar algunos comentaristas, como John Stott. Y empieza de esta forma y podemos explicarlo así. Ya que no hay ninguna condenación, que nos hablaba el versículo 1, estas 4 palabras gloriosas, ya no hay condenación. Así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O ya que hemos sido librados del poder del pecado. O ya que Él habita en nosotros, ahora es posible obedecer a Dios como medio de santificación. Ya que ahora disfrutamos de la paz de Dios y no hay temor. Ya que al final de los tiempos nuestro Dios resucitará nuestros cuerpos para vivir eternamente junto a Él. Por todo esto que he nombrado, ustedes no tienen deuda con el pecado. Ustedes no tienen deuda con el pecado, si se fija. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esto es medular. El cristiano no debe estar deprimido porque ya tenemos seguridad
Ya hemos sido librados de la condenación. Ya que no hay ninguna condenación. Por todo esto que he nombrado, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir conforme a la carne. Ustedes tienen una obligación, ¿sabe con qué? Con el Espíritu. Una obligación con el Espíritu. A lo que Pablo se refiere es que si nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas de cristianos y hará por nosotros, nuestro amor y gratitud hacia Él nos moverá a servirle y a conocerle mejor. Esto es lo que hace tener un conocimiento de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. A esto llevará al cristiano a tener una vida consecuente con su identidad, con el estatus que tiene ahora. Hay un versículo similar que nos habla de lo mismo, que es Colosenses 3 del 1 al 4. Y lo voy a parafrasear, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí Pablo nos dice que nos preocupemos por las cosas de arriba, ya que hemos resucitado con Él. Es más, 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tenemos otra condición. Hemos resucitado con Él. Quienes viven de esta manera entienden que han alcanzado una nueva relación con Dios, que es la de hijos. Ahora somos hijos. Pero sigue el cuestionamiento: ¿cómo puedo vivir conforme a este nuevo estatus que tengo de hijo? Porque si usted se pone a pensar, es totalmente incompatible tener este estatus de hijo y vivir practicando el pecado. Es totalmente incompatible. O tener este estatus de hijo y complacerse día a día que el pecado nos acomode tanto, que podamos vivir cómodo con el pecado, que el pecado no cause nada en nosotros. Esto es incompatible para el Hijo de Dios. Nosotros no somos deudores a la carne para vivir haciendo las obras de la carne. Esto es como si hubiera un clásico de fútbol. Aquí me voy a ir a lo futbolero. Y tú, siendo del equipo campeón, no voy a decir el equipo que tiene más estrellas, vas con una camiseta de tu equipo a apoyar a la barra contraria. ¿Se imagina con la camiseta de un equipo contrario, siendo el campeón, yendo a apoyar a su equipo a la barra contraria? ¿Sabe qué va a pasar? Lo van a linchar. Lo van a linchar, hermano. El pecado, hermano, lo quiere destruir. Eso es lo único que quiere el pecado con la vida del cristiano. Pero Dios te hizo morada del Espíritu para que el pecado no pueda dominarnos nunca más. Y si tienes el Espíritu, vas a procurar buscar las cosas de arriba. Vas a procurar buscar las cosas de arriba. No es compatible practicar el pecado y que el Espíritu esté morando en ti o esté morando en mí. Y es aquí, en el versículo 13, donde se ha escrito un libro dedicado solamente a este versículo. Porque créame que esto es preocupante para el cristiano. El cristiano debe preocuparse de esto, del pecado, de mortificar el pecado. El versículo 13 nos dice:
Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo les está diciendo: no se engañen, no se engañen. Si ustedes viven deleitándose en las obras de la carne, ustedes no son hijos. Y su destino es la muerte. ¿Por qué tenemos que llegar a esta conclusión? Porque debemos seguir el conducto que viene enseñándonos en el versículo 1. Ya no hay condenación. Se nos fue dado el Espíritu que nos ayuda y nos da paz para con Dios. Y aquí aparece una palabrita que llama mucho la atención. Y que es una palabra que tiene mucha fuerza en el griego. Y es tanatoute. Me gustaría tener la pronunciación que tiene nuestro hermano Daniel Neira en el griego. Siempre Nessi, él nos sorprende pronunciando el griego. De hecho, desde que él empezó a participar, pronunciar el griego, yo no pronuncio griego. Pero esta palabrita, hermano, es súper importante. Y esta palabrita, hermano, desde aquí se tomó la doctrina de la mortificación del pecado. Y que esta palabrita significa dar muerte. Y si leemos bien, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea que la orden es dar muerte a esa fuerza que ejerce el pecado en el cristiano. Debemos mortificar ese pecado que está en nosotros. Y fíjese que esta palabrita, el libro, cuando habla de esta palabrita es violenta. Es violenta y es total, o sea, es radical. Esta palabrita nos manda a decir: dale muerte al pecado. El pecado es incompatible contigo, pero lo tenemos. El pecado sigue morando en nosotros. Y en primer lugar, cuando entendemos esta palabra, debemos entender que esta debe ser una resistencia insistente al poder del pecado. Y con esto les quiero decir, hermano, que el pecado para el cristiano no es un juego. No es algo tan ligero. Hombres puritanos han escrito libros extensos para hablar cómo dar muerte al pecado en nuestros cuerpos. Es ahí la importancia de Dios, que da Dios a esto. Cuando Jesús habla y dice: si tus ojos te es ocasión de caer, sácatelo. Esto es radical. Un hermano en la reunión zonal de jóvenes decía: pucha, yo llegaría sin ningún miembro aquí. Quizá no estaría nada acá. Porque debemos ser radical con el pecado. El pecado no es un juego, no debemos jugar con el pecado. Deberíamos tratarlo con seriedad absoluta. Y no, tengo este pecadito, pero ahí lo dejo. Lo tomo cuando quiero. Y cuando quiero lo dejo. ¿Se dan cuenta que muchas veces existe una ligereza de palabras? Muchas veces no tomamos atención a esos pecados, hermanos, que nos están haciendo perder la comunión con Dios. Si el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace sentir, hermano, muy mal en ocasiones. Y en lo personal, hermano,
es una realidad de nuestra vida. Es tan realidad, hermano, que muchas veces yo en lo personal, yo no he querido levantarme de la cama porque he fallado a mi Dios, porque he pecado, porque he caído. Nosotros no somos seres impecaminables y debemos tomarle en serio el pecado. El pecado está dañando nuestra relación con Dios. Y es así de importante, hermano. Y en ocasiones no he querido levantarme de la cama porque he pecado y quizá alguno me el hermano Daniel es flojo nomás. No, porque el pecado, hermano, pone el desánimo en la persona. Pone la duda. Empieza a decir, quizás tú no eres hijo de Dios, porque no puedes con el pecado. El pecado te gana día a día, te levantas y te levantas ganando el pecado. A lo mejor no eres hijo. El pecado vino a traer esa duda. Imagínese que el rey David, cuando David permitió que un deseo pecaminoso no mortificado, permaneciera en su corazón, le dejó sin fuerzas espirituales y él dijo en el Salmo 38, el 3 y el 8, dijo de esta manera: no hay sanidad en mi carne, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Estoy debilitado y molido en gran manera. Esto ocasiona el pecado. El pecado, hermano, nos debilita. El pecado causa desánimo. Nuestro hermano Katsumi hablaba de las disciplinas espirituales. ¿Cuán importantes son las disciplinas espirituales en nuestras vidas? Son de tanta relevancia que necesitamos, hermano, tenerlas. Porque el pecado, hermano, te va a dejar en la casa. No te va a permitir venir a la iglesia. Te vas a sentir tan sucio que vas a decir, no, yo quizás no merezco estar ahí. Y nos sentimos inmerecedores de poder llegar acá y adorarle. Eso hace el pecado en nosotros. Si el pecado no está quebrantando tu vida, si el pecado no le está doliendo en usted, no está causando esa dolencia, debemos preocuparnos. Debemos, hermano, tomar atención. Muchas veces vienen las tentaciones y nosotros decimos, no, yo puedo con ellas. Yo puedo con ellas. Yo sé librar con esto. Yo puedo. Hermano, cuando la palabra de Dios nos manda a huir de la tentación, sale arrancando, corre de la tentación. Déjeme decirme que alguien adicto a la pornografía no busca estar solo, encerrado en una pieza sin hacer nada. Porque según él tiene fuerza de voluntad. Y no estoy hablando de un pecado, hermano, que esté fuera del cristianismo. No, se han hecho encuestas donde hay pastores, hermano, que están viviendo este proceso, que están sufriendo, hermano, esta guerra. Están librando esta guerra con la pornografía. En lo personal, una persona se acercó a mí a pedirme que lo ayudara con eso. Y que cuando él tuviera ayuda me iba a llamar para hablar. Porque él no podía solo. El pecado viola nuestra voluntad. El apóstol Pablo mismo decía, hago lo que no quiero hacer. El pecado causa eso en nosotros.
Por lo tanto, el que está sufriendo en la pornografía no puede tener un computador en la pieza y encerrarse ahí, pretendiendo que tiene fuerza de voluntad. No. El que se siente atraído por otra mujer no puede decir, no, yo soy fuerte. No, tiene que procurar, hermano. Si es casado, estar con su esposa. Respetarla. Porque muchas veces el pecado, hermano, nos hace creer cosas que no son. Y las mismas teleseries nos hace creer que te dicen, no, estáis sufriendo con tu esposa, es por amor. Tenéis que por amor dejarla y empezar una relación. El pecado nos hace pensar fuera de la lógica. Muchas veces debemos escapar, hermano, de las tentaciones. Muchas veces nos amamos tanto a nosotros mismos que queremos sentir nuevamente sensaciones nuevas. Sentir que somos encachados. Bueno, algunos van a sentir eso, otros no. La verdad que yo me siento encachado solamente por mi esposa. No me importa su opinión. ¿Cierto, mi pasita? Amén, me dice. Muchas veces queremos sentirnos, hermanos, bien con que nos digan, ¡ay, que te ves linda o que te ves lindo! Sentimos nuevas sensaciones, hermano, y así como entra el pecado, hermano, tan sagazmente o tan delicadamente puede transformarse, hermano, en que un matrimonio se disuelva. Esas sensaciones de querer sentirse nuevamente cosquilleo en la guatita. Esas sensaciones egocéntricas, hermanos, de querer sentirse amado por otra persona. Querer sentirse que otra persona tiene ese interés. Debemos tener cuidado con el pecado. Esas cosas debemos llevarlos a los pies de Cristo. Debemos tener la palabra por delante. No solo huyes, sino que ahora tomarás precauciones como no estar solo en tu computador y no debes pensar que el pecado está vencido, porque esto será cuando recién partamos de este escenario, de esta tierra. Ahí podremos decirle al pecado, leru, leru. Soy tan coloquial, hermano, perdone. Podremos hacerle burla al pecado. Ahí solamente. Pero no nos debemos descuidar en esta guerra. No debemos cantar victoria. ¿Sabe qué? Muchas veces se va a encontrar en victoria. Sí. Muchas veces se va a encontrar venciendo el pecado. Yo hace un tiempo largo estoy luchando con un pecado que es mi mal humor, hermano. Usted me ve a lo mejor sonreír, yo tengo un mal humor terrible cuando despierto. Estoy trabajando en eso. Pero hace un tiempo lo sentía que el Espíritu Santo me había ayudado tanto. Al tener una mañana en devocional con Dios, buscarle de mañana, sentía que el Espíritu Santo me había ayudado y había podido lograr esto. Pero sabe que un día me levanté contento un día porque ya me estaba levantando feliz, ya no me levantaba como enojado. Y iba manejando con mi hija a dejarla al colegio y de repente se atraviesa un tipo y perdí, hermano. Canté victoria antes de tiempo. No sabe lo que le decía a ese hombre yo siendo cristiano. No debemos confiarnos. Hay una ilustración que da Sugel Michelin que yo la encuentro muy buena, muy buena. Y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la historia de Hiroshima. En aquella famosa imagen, hermano, que todos ven,
donde aparecen los norteamericanos, a los que les gusta la historia, plantando la bandera ahí. Primero se sacó una foto que era una bandera chiquitita, pero después dicen que se hizo de nuevo la imagen y se puso una bandera más grande ahí. Se ven como gloriosos ahí, plantando la bandera ahí. Cuando los norteamericanos toman la isla de Iwo Jima, los japoneses estaban entre las cuevas. Estaban metidos en las cuevas. Que eran muchas cuevas todo esto. Ellos pensaban que ya tenían el control de la isla. Se sentían ya victoriosos. Sentían que ya tenían la isla para ellos. Ese plantar la bandera era señal que ya habían conquistado la isla. Pero los japoneses estaban en cuevas. Y cuando ellos menos esperaban, salieron y acribillaron a muchos. Salieron y acribillaron a muchos. Y Sujel Michelén dice esto. Ya Cristo vino y puso la bandera de la santidad en nuestro corazón. Ya no hay condenación. Lo creemos con toda nuestra fuerza, ¿cierto? Hay seguridad eterna. Podemos andar gozosos, tenemos paz para con Dios. Pero el pecado remanente está ahí, hermano. Está metido en cuevas. Está metido en cuevas. Y créeme, cuando usted menos lo piense, va a salir y lo va a querer acribillar. Lo va a querer acribillar. Es por eso, hermano, que esta es una batalla hasta que partamos de este escenario, de esta tierra, que vamos a tener que librar. No nos cansemos de mortificar el pecado que está en nosotros. Debemos tener una ardua guerra contra el pecado. Ahora, ¿cómo puedo ser constante en esta guerra? Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo va a ser un aliado para guiarnos a ganar esta batalla. Como nos habla el versículo 5 que tocaba nuestro hermano Katsumi. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora debemos fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Y tiene mucha razón. Vamos a poder librar esta batalla, hermano, si fijamos nuestra mente en las cosas que ha hecho Dios. Si nos recordamos lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, seremos movidos, hermanos, al agradecimiento y amor para fijar la mirada en su gracia. Debemos tener nuestra mirada puesta en la gracia de Dios. Como cristianos podemos vivir una vida motivados por el amor y la gratitud y no motivados por el miedo. Y Martín Lloyd Jones, hermano, nos resume en una ilustración maravillosa que quiero que la escuche con total atención. Él dice, la diferencia que existe entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca es la diferencia que existe entre un hombre que quebranta las leyes del Estado y un esposo que ha hecho algo que no debería haber hecho en su relación con su esposa. Él no está quebrantando la ley, está hiriendo el corazón de su esposa. Esta es la diferencia. Ya no es un asunto legal, ¿cierto? Porque ya no hay condenación. Ya no es un asunto legal, sino que tiene que ver con una relación personal y con el amor. El hombre no deja de ser esposo legalmente en este caso. La ley no tiene nada que ver en este asunto. Ya hemos sido perdonados. En un sentido ahora es algo mucho peor que una condenación legal. Prefiero, él dice, quebrantar una ley que herir a alguien a quien amo. En ese caso, has pecado. Por supuesto, dice, pero has pecado contra el amor. Así que puedes y debes sentirte avergonzado.
¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros cuando pecamos? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos deprimidos, pero no debes sentirte condenado. No debes sentirte condenado. Gloria al Señor para siempre, porque eso sería volver a colocarte bajo el pecado. Keller dice esto: la mortificación debilita el poder del pecado. La mortificación debilita el poder que el pecado tiene sobre ti. Pues al enfocarte en la redención de Cristo, tu corazón rebosa de gratitud y esto te lleva a odiar el pecado en sí mismo y así va perdiendo el poder de atracción que tiene sobre ti. Por lo tanto, hermano, debemos predicarnos pequeños sermones que hablen sobre la gracia, sobre lo que Dios ha hecho en nosotros, sobre que no éramos aptos para estar aquí. Sin embargo, Él nos eligió. La elección soberana de Dios nos va a llevar a un amor inagotable hacia nuestro Salvador. Gloria al Señor para siempre. Aquí radica la importancia, hermano, de no perder el asombro por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esto es totalmente importante. No debemos estar aquí y porque se nos ha hablado mucho de la gracia, perder ese asombro. Créame que esta va a ser una de las razones principales, hermano, para mortificar el pecado que está en nosotros. El recordar la gracia de Dios nos va a llevar a amar cada vez a nuestro Salvador y no querer herir su corazón, no querer lastimar a aquel que murió por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. John Owen en su libro se predicaba a sí mismo. Y quise sacar este extracto del libro de John Owen, que ustedes lo deberían leer. Se llama La mortificación del pecado. Él dice: ¿qué he hecho? ¡Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado y pisoteado! Así es como le pago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. Así le correspondo al Señor. He ensuciado el corazón que Cristo lavó en su muerte. Y así más los invito, hermano, a hacer esta reflexión. Hacer esta reflexión de llevar su vida a la gracia de Dios. Toda su vida. Cuando usted está pecando, decir, así como John Owen dicho, ¿qué he hecho? Si hay alguien que murió por mí y venció el pecado que me dominaba y ahora me da el poder de yo poder mortificar el pecado y no lo estoy haciendo. Y es aquí, hermano, que usted tiene que entender que Cristo debe ser nuestro principal tesoro en nuestras vidas. Así vamos a poder librar con el pecado. Y entro a mi segundo punto. Me extendí un poco voy a tratar de hacer un resumen en esto. Entro a mi segundo punto. ¿Sabe que tomaba tanta importancia estos primeros versículos? Porque a veces los cristianos no le tomamos esa importancia que tiene el pecado. Y es de relevancia. El versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y es hermoso, hermanos, saber que tenemos la seguridad de la salvación. Cuando podemos gozar de la certeza de que somos hijos de Dios, el temor se va. Pero aún así hay creyentes en iglesias que viven con esta tensión permanente a causa del pecado, preguntándose si realmente son hijos de Dios. Hace poquito hablaba con uno de ellos que estaba pasando por un problema, estaba pasando por un pecado.
Y él se hizo esta pregunta y ¿sabe qué? Cuando uno está preparando el mensaje, como que Dios pone a las personas que van agregando cosas. No sé acaso les pasa a los otros predicadores, pero Dios pone a las personas que van agregando cosas a este pasaje, a esta enseñanza. Y esta persona me decía, cristiano, desde hace mucho tiempo me decía, yo no sé acaso soy hijo de Dios. Y ese es un mal concepto, hermano, que se tiene de la doctrina. Ese desconocimiento de desconocer la doctrina. Cuando desconocemos la doctrina, pasa esto. Tenemos dudas. El Señor nos ayude. Y Douglas Moore lo explica de una manera muy buena. Él nos dice que estamos en una tensión entre el ya y el todavía no. Ya tenemos redención en Cristo, ¿cierto? Ya tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Sí. Ya tenemos salvación. Sí. Pero aún estamos en este cuerpo. Aún estamos en este cuerpo. ¿Y sabe qué? En este cuerpo mora el pecado. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las evidencias de que somos hijos de Dios? Y la respuesta la da este versículo que nos dice, los que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu pueden tener esa seguridad de ser llamados hijos de Dios. Y pueden actuar conforme a su estatus de hijo. Miren, en Roma, la filiación, esta doctrina de la filiación, de ser hijo, de ser adoptado, que esta es en sí es la doctrina de la adopción. Una doctrina que en muy pocas iglesias se conoce. En Roma la filiación era algo tan relevante e importante para la sociedad y solo se otorgaba a varones. Y aquí las feministas van a decir, qué injusto. Solo se otorgaba a varones. Pero Pablo nos dice que todos los que tienen el Espíritu de Dios son hijos. Y suena algo popular para la época. Quizá para la época puede haber sido algo terrible. Pero para nosotros es algo glorioso. Ahora todos los que son guiados, hombres, no hay distinción entre género. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El Padre nos ha adoptado. Y muchos ocupan este versículo, hermanos, de la guía del Espíritu Santo, lo malinterpretan. Y dicen, no, el Señor me puede guiar para encontrar novia. A todo esto yo veía, de repente llevamos a la señorita a una reunión de señoritas y yo veía llegar al Eleazar allá y yo decía, está siendo guiado por el Espíritu. Haciendo eisegesis. El Eleazar se ríe allá arriba. Muchos ocupan este versículo para decir, no, el Señor me puede guiar a encontrar una novia. El Señor me puede guiar a encontrar una casa. El Señor me puede guiar a tomar una decisión coherente para encontrar un trabajo. Sí, el Señor lo puede hacer. Pero este versículo no está hablando de eso. No está hablando de eso. Este versículo nos está diciendo que el Señor nos va a guiar, hermano, en la mortificación de su pecado. Así nos va a guiar a triunfar sobre el pecado, a tener ganancias sobre el pecado. Esto es lo que nos quiere decir este versículo. ¿Y sabe por qué ahora tenemos el poder de poder ganarle al pecado? Es por nuestro nuevo estatus. Somos hijos. Ya no somos esclavos. El Señor nos dio el poder de poder luchar con el pecado. Y voy a pasar rápidamente a mi último punto, que son los privilegios de la adopción. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud
para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí la palabra, hermano, griega, fioutesia, se traduce a ser hijos. Y por eso estas versiones lo traducen adoptar. Y si usted le toma el sentido a esto, nadie elige a su papá. Cuando el hijo no elige al que lo va a adoptar. El hijo no toma esa decisión. La decisión legalmente la toma el padre. Y el padre es el que decide adoptar. Y aquí está lo maravilloso, es que esto nos da aclaración que antes no éramos hijos. Antes no éramos hijos y Él tuvo la misericordia, hermano. Y esto es maravilloso, esto debe traer gozo a nuestra vida. Él lo miró a usted y le dijo, tú vas a ser mi hijo. Y el Padre tramita la adopción. La adopción es un acto legal que hace el Padre. Él paga el precio incalculable y Él lo pagó en la cruz. ¿Sabe qué hace el Hijo? Es aquí donde los debe causar gozo. El Hijo no hace nada. El Hijo solo recibe el beneficio de ser hijo. También es importante explicar que Jesús solo murió por los elegidos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Es por eso que existe la adopción, porque antes no habían hijos. Antes no éramos hijos. Es más, andábamos haciendo las cosas del príncipe de este mundo. Pero el Evangelio de Juan nos dice en el 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. ¿Quién se la dio? Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fueron hechos hijos de Dios. Y esto es importante, resaltar la filiación. Que el ser hijo de Dios nadie la tiene de manera natural, sino que es Dios el que nos hace hijo. El versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y uno de estos beneficios es la seguridad. No debemos tener miedo a nuestro Padre. Es más, hermano, usted no debe tener miedo. No debe vivir en temor. Que si usted peca, usted pierde su salvación. No, la salvación es total del Señor. Es total del Señor. No está basada en usted, está basada en el Padre. Por lo tanto, el que seamos adoptados nos da una seguridad, hermano. El tener un padre, hermano, nos da una seguridad emocional de que no seremos despedidos. No perderemos la salvación. Ya no hay temor. También nos da autoridad. Ahora vivimos en este mundo entendiendo que pertenecemos a nuestro Padre y podemos tener autoridad por sobre el pecado. El pecado ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora lo podemos vencer por medio del Espíritu Santo. Y tercero, también tenemos intimidad. Y aquí es donde dice que el Espíritu nos permite clamar Abba Padre, una palabra de intimidad. Y yo recordaba a los predicadores, les decía que yo siempre escucho al hermano Eleazar en su oración que
decirle así: papito, papito amado. Y yo recuerdo estar en otra iglesia y cuando otro hermano oraba así: papito amado, un hermano decía: oh, que le da color. ¿Por qué no le dice papá nomás? Y la verdad que esta palabra, papito, es una palabra de intimidad, hermano. Es una palabra de intimidad con el Padre, donde yo puedo acudir a Él y decirle: papito, no puedo más con este pecado. Es tener esa intimidad de decirle: papito, no me quedan fuerzas. Es de irle a contar al papá que no puedo. Necesito tu ayuda. Es esta relación que nos da nuestro Padre, que cuando acudimos a Él, Él se comporta como un padre. ¿Sabe que cuando me ve la Emilia llegar? Oh, perdón, es que amo tanto a mi hija que la pongo en todo. Cuando voy llegando a la casa y mi hija me ve llegar, ella pone una cara así como de gozo, de alegría, y me dice: papito, y sale corriendo a mi brazo y me abraza. Y si le ha pasado algo en el día, o cuando la voy a buscar al colegio, ella sale del colegio y me abraza y me dice: papito, y me da un beso. ¿Sabes que hoy día una niña me dijo esto y me puse triste? Y yo la abrazaba y la consolaba y le decía: hija, a veces los niños hablan sin querer, cometen errores, pero tú eres maravillosa, la debes perdonar. Debes entender que Jesús nos perdonó y la debes perdonar. Y cuando vamos al Padre de esta manera, así en esta analogía que hice con mi hijo, y decimos: papá, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, papito. ¿Sabe qué va a hacer su Padre en esa intimidad? Lo va a abrazar y lo va a consolar, porque hay una intimidad con el Padre que no tenemos con otras personas. El versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí el Espíritu Santo, ¿sabe qué nos da? Certeza. El pecado que no te asuste, porque el Espíritu te da certeza de que eres hijo de Dios. Que el pecado no te diga que no eres hijo de Dios, porque no es así. Eres hijo de Dios y el Espíritu Santo te da certeza de eso. Y no voy a entrar en ese debate que se forma en la academia sobre esto. Pero déjeme decirle que hay un testigo. Hay algo que nos dice en nuestro interior: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y eso es maravilloso. Y el 17 nos dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el otro beneficio es que tenemos una herencia. Vamos a heredar el cielo. Y algunos dicen: no, el cielo es aburrido. Yo quiero estar ahí en el infierno con John Lennon. Es un decir que dicen algunos, no es que yo lo estoy diciendo, estoy parafraseando palabras de otros. Yo quiero estar con Michael Jackson allá, bailando para atrás. Y dan a entender que el cielo es algo que es fome. Pero el Hijo de Dios va a amar la santidad y va a amar la santidad porque sabe que si usted no ama la santidad aquí, el cielo no es para usted. El cielo no es para usted. Es más difícil, hermano, que un pescado, hermano, sobrevive en una rama.
que usted sobreviva en el cielo, sin santidad. Pero ¿sabe qué nos da el ser hijo de Dios? Es que posicionalmente ya estamos con Cristo en los cielos. Gloria al Señor por esto. Hay dos hechos respecto a esta herencia que ya se han aclarado, que corresponden al futuro, que consiste en las riquezas que poseeremos en la relación con Cristo, que en su plenitud la herencia de los santos es la luz. Vamos a vivir con todos los santos en luz. Tenemos una herencia que es incalculable. Y también nos dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pedro nos dice, si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Y sabe qué? El sufrimiento, como lo hablaba nuestro pastor en la oración, es parte del cristiano. Dios está trabajando en ti. Tú vas a sufrir persecución, juntamente con la que estaba padeciendo Cristo. Vas a ser vituperado por ser hijo de Dios. Vas a sufrir, hermano. Pero créame que este sufrimiento es para conformarnos a la imagen de Dios. Todo tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida. Si a pesar de las aflicciones en este camino te hacen sentirte mal, te hacen desfallecer, estás deprimido, la economía te ha chocado, déjame decirte que las aflicciones de esta vida es para conformarte a ti, a la imagen de su Hijo. Da la imagen de su Hijo. Y cuando tú te estás conformando a la imagen de su Hijo, es porque eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en ti. Y debemos sentirnos contentos, rebosando. Cerraría así, ya que tenemos esta nueva identidad, ya que tenemos este nuevo estatus, debemos dar muerte al pecado que está en nosotros y vivir nuestra vida coherentemente con el estatus que tenemos como hijos de Dios. Y eso es una obra que el Espíritu Santo nos permite brindarnos a nosotros con el Espíritu Santo. Librarnos a nosotros con el Espíritu Santo. Así que el Señor bendiga su vida. Busquemos la santidad. Hagámosle guerra a estos pecados para vivir conforme al llamamiento. Así que póngase usted de pie, vamos a orar por su palabra. Amado Dios, le damos muchas gracias porque usted nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades. Hemos entendido, Señor, que el ser hijo de Dios nos va a llevar, Señor, a buscarte más y más, a amarte más. Nos va a ayudar en nuestra lucha que tenemos, Señor, contra el pecado. Es de beneficio, Señor, para nuestra vida espiritual saber que somos tus hijos. Y es de mucho gozo para nuestra vida espiritual saber que el Espíritu Santo nos está ayudando y que no estamos solos en esta lucha. Ahora ya no hay temor. Ahora actuamos por amor. Ahora somos movidos, Señor, por amor y gratitud, a glorificarte a ti y a comportarnos, Señor, como tú nos mandas que nos comportemos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a caminar, Señor,
conforme, Señor, como tú nos has enseñado, a ser coherentes, Señor, conforme a este llamamiento, y no, Señor, amar el pecado, sino que aborrecer cada día más el pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos comprender esto y ayúdanos, Señor, a llevarnos a nuestro hogar y a batallar día a día con este pecado que aún sigue en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo esto y lo hacemos por Jesús. Amén.